Buenos días, bienvenidos al podcast NB. Estoy aquí con mis compañeros en formación de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, los cuales nos van a comentar acerca de su experiencia en las jornadas de práctica. Después de estas 2 jornadas de prácticas, ¿cómo fue su experiencia en cuanto al trabajo de planeación por proyectos abordados de la nueva escuela mexicana? Yo creo que la planeación en sí ha sido un avance muy significativo en nosotros conforme van avanzando las jornadas de práctica, porque de esta manera nosotros observamos los avances de los niños, qué funciona, qué no funciona, el tiempo que lleva cada actividad. Entonces yo creo que hay muchas limitaciones, pero conforme va pasando este tiempo, conforme lo vamos practicando, uno se va dando cuenta de qué hacer, qué no hacer, qué acomodar. Todo eso creo que nos ha servido de bastante ayuda para ir corrigiendo nuestros errores y aprender de ellos. Para mí la planeación fue un reto porque principalmente se cambió el formato por lo de la nueva escuela mexicana. Se me hizo un poco más fácil y la verdad sí tenía como dudas en cómo iba a salir la planeación, pero creo que está saliendo bien. Bueno, pues yo creo que sí fue un gran reto para todos, ¿verdad? Porque fue una nueva manera de trabajar a la que no estábamos acostumbrados y como docentes tuvimos que sufrir algunas adaptaciones para poder llevar a cabo el trabajo de manera correcta. En cuanto al manejo de los libros de texto, este fue un tema muy controversial en todo el país debido a los contenidos que abordan los libros de texto, pero ustedes afrontando este tema de manera más directa, ¿cómo abordaron ese trabajo? ¿Cómo fue su trabajo de libros de texto o cómo manejaron los niños los libros de texto? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, yo digo que ya es más adecuado el manejo de los libros de texto por parte de los niños. Ya hasta los niños se están familiarizando con los diferentes libros, ya saben que hay diferentes proyectos, que se trabaja por campos formativos, que hay diferentes aspectos a trabajar. Por ejemplo, en el caso de Nuestros Saberes, que es el libro que contiene casi todas las materias, ese es el libro que casi no ven los maestros, entonces hasta ellos preguntan que cómo se trabaja ese libro, que de qué forma lo trabajamos. Entonces yo creo que ya hasta los niños saben cómo vamos trabajando, entonces nosotros también como maestros irles explicando, y igual yo sugeriría trabajar también el libro de Nuestros Saberes. Pienso que a lo mejor al principio los niños y nosotros incluso veíamos la cantidad de libros que nos dieron y decíamos, son muchos, ¿cómo vamos a abordar tantos? ¿Cómo vamos a cargar tantos en la mochila, no? Pero ya conforme los fuimos adaptando al contexto, y sobre todo eso, ¿no? Adaptarlos al contexto. Hablaba en la escuela con la maestra y me decía que en uno de los libros venía a hacer un trabajo en hojas de Excel. Y decía, ¿cómo les voy a pedir a los niños? Mañana traigan su computadora, si a lo mejor ni siquiera tienen computadora, ¿no? Entonces es como adaptarlo al contexto en el que estamos, a la realidad en la que estamos, y de ahí partir al abordaje de estos proyectos. Creo que también es importante rescatar todo lo que vivimos con los libros, de cómo algunos padres lo tomaron de buena manera y otros padres se pusieron muy a la defensiva sobre la imposición de ideas que no son tradicionales. Entonces eso también nos dejó mucho que decir de en qué contexto se están desarrollando los niños, a qué están abiertos, de qué manera los niños comprenden los libros y de qué manera lo están comprendiendo los padres de familia, que es algo muy, muy importante, porque así como lo que tú ves en tu casa, pues lo reflejas en la escuela. Entonces, si los libros traen algo que no se relaciona con lo que tú vives en casa, obviamente va a ser algo muy nuevo para ti, y a lo mejor va a ser correcto, a lo mejor para otros va a ser algo muy enriquecedor, pero como es este detalle de cómo impactó tanto en la ideología de la población mexicana. Bueno, también considero que el manejo del tiempo es un factor elemental y que influye mucho también en el trabajo por proyectos, debido a que no sé si a ustedes también les pasó lo mismo, de que algunos proyectos son muy cortos o muy largos, entonces ahí donde el docente se toma
como esa iniciativa de adaptar el tiempo de los proyectos al tiempo que tiene el docente en clase. También considero que el tiempo es un factor que influye mucho en los libros y en el trabajo por proyectos. ¿Alguien más desea participar? Bueno, pues también estábamos acostumbrados a tener una secuencia didáctica en los libros de texto. Entonces, actualmente, como marca la nueva escuela mexicana, ahora se manejan proyectos. Los proyectos, digamos, que duran una semana y media. Entonces, pues como nuestras prácticas son de 3 semanas, a veces nos dejan de 4 a 6 proyectos y los tenemos que adaptar en esas 3 semanas. Yo opino que uno de los factores muy importantes que a todos nos dio como una barrera fue el tiempo, principalmente porque en mi caso personal me sugirieron trabajar 3 proyectos en 3 semanas y mi maestra nos había dicho que tenía que ser un proyecto por semana, lo cual para mí es muy poco tiempo para poderlo abordar, principalmente todos los contenidos, todos los aprendizajes que tenían que tener los niños y pues no creo que nosotros, bueno, en el caso personal, y espero que en el DUCES hayan concurrido conmigo, en el aspecto de que no siento que los niños hayan aprendido lo suficiente como para que reflejen un resultado en una evaluación principalmente, pero no sé ustedes qué hayan observado. En mi caso fue el contrario al tuyo, Eric, porque tú, como tú dices, a ti te dieron muchos proyectos para aplicar en poco tiempo y a mí me dieron un proyecto de cada campo para aplicar en 3 semanas y me pasaba mucho que los niños me decían, ay maestra, es que ya, o sea, ya no queremos ver el mismo tema, necesitamos algo nuevo, quiero aprender algo nuevo. Entonces creo que es muy diferente como tú lo viviste a como yo lo viví. Pero creo que es enriquecedor ver esto para también comentarle a nuestros maestros titulares de cómo nosotros vemos una parte del niño, de su trabajo y de cómo ella lo está viendo. A lo mejor a ella sí le funciona muchos proyectos, pero a lo mejor a ti no. Y por el contrario mío, a lo mejor a ella le está funcionando un proyecto, o sea, ir lento, pero conmigo los niños quieren ir rápido. Entonces es algo es muy importante ponerle atención a esos aspectos porque si no, ¿cómo vamos a saber si cada niño aprendió lo que le estamos enseñando? ¿Qué material didáctico utilizaron? ¿Cómo les fue en esta experiencia? ¿Cómo adecuaron el material didáctico a su contexto? ¿O qué necesidades o retos presentaron al momento de utilizar el material didáctico que ustedes diseñaron para la intervención de práctica? Bueno, yo creo que para el diseño del material didáctico nos basamos mucho en las opiniones que nos dieron la jornada pasada los maestros, ¿no? Los maestros titulares a lo mejor nos dijeron, no, mete a lo mejor, no tantos carteles con definiciones y mete más, no sé, lo visual, algo en la computadora, utilizando las TICs. Entonces eso también nos ayudó mucho con los niños porque ellos no están acostumbrados a utilizar tanto la computadora o que les pongan tantas proyecciones y el que nosotros se las pongamos también como que los motiva a ellos a aprender y sobre todo a poner más atención. También utilizando, no sé, materiales que ellos puedan manipular, ¿no? Por ejemplo, yo utilicé pinturas, ellos hicieron carteles, hicieron sus propios vestuarios para uno de los proyectos. Entonces eso es muy importante y también pues yo creo que depende del diseño de cada proyecto, ¿no? Dentro del material pues sabemos que surgen retos o incluso hasta problemáticas. Una de ellas fue el trabajo colaborativo. Se realizaron actividades de trabajo colaborativo, lo que fue un rally, y pues ahí identificamos que de verdad los niños no saben trabajar en equipo. En cuestión a las actividades o materiales visuales, hay niños que tienen diferente tipo de aprendizaje. Entonces se intentó implementar lo que son audios, lo que son materiales manipulables, lo que es actividades visuales, etcétera. Pero dentro de esas actividades visuales encontramos la distracción de los niños. Como hay diferente tipo de aprendizaje, el niño que es auditivo no, pues como sabemos, aprende mediante la escucha y el niño pues no, o sea, se distraía por cualquier cosa. La escuela es pequeña, entonces pues salen niños a educación física, existen distracciones, aburrimiento, etcétera. ¿Alguien más? Yo estoy en contra de lo que comenta mi compañera Jacqueline, de lo del trabajo en equipo, porque a mí sí me funcionó. La última semana tuve un proyecto que se llamaba La Feria de las Emociones.
Entonces, literal, toda la semana trabajaron en equipos, toda la semana me fui temprano para poner los mesabancos en equipos. Y creo que sí, hubo problemas, hubo maestro, mi compañero no me quiere ayudar, tal. Obviamente hubo problemas, pero se llegó al producto final, a lo que quería lograr, que fue que cada equipo pusiera su puesto. De hecho, la directora me fue a observar y me dijo que estaba muy bien, que quería lograr con este proyecto. Entonces me felicitó y también yo felicité a los alumnos porque de verdad hicieron un muy buen puesto de las emociones. Entonces yo creo que si eres constante en esos trabajos en equipos y pones a los alumnos adecuados en cada equipo y no pones a todos los que andan jugando en el mismo equipo, te va a funcionar muy bien. O sea, que hay que usar diferentes estrategias. Y a mí me funcionó muy bien, entonces yo estoy en contra de lo que dice Jackie, pero igual se respeta su comentario. Yo considero que el trabajo en equipos, el trabajo colaborativo, en ciertos aspectos tomando en cuenta las opiniones de mis compañeros, tiene pros y contras. Depende también de las actividades que el maestro aplique. Por ejemplo, Iván aplica actividades muy creativas, entonces llama mucho la atención y tiene tanto su lado de que fomenta mucho el aprendizaje de los alumnos y los motiva a aprender, como también por ejemplo, los puede a lo mejor descontrolar, puede a lo mejor tomar ventaja de eso y empezar a lo mejor a hacer un poco de desorden, pero depende de cada alumno. Entonces yo considero que está bien lo que dice Jackie, también está bien lo que dice Iván, entonces es un punto medio que debemos de también nosotros considerar en cuanto al aprendizaje del alumno. Sí, claro, o sea, yo considero que cada grupo es diferente y cada docente tiene esa iniciativa de decir qué material voy a utilizar y cómo lo voy a adecuar a los diferentes estilos de aprendizaje de mis alumnos. Otro punto muy importante que influye demasiado en lo que es el contexto escolar son los padres de familia. En cuanto a este tema, ¿cómo consideran ustedes que es el trabajo con los padres de familia? ¿Se involucran en la educación de sus hijos o surgen conflictos en cuanto al trabajo con padres de familia? Bueno, yo creo que en mi caso, mis padres de familia sí están dando un 50-50. No se presentan totalmente interesados en apoyar a las actividades, a lo que se les cita. Sin embargo, hay casos muy acertados en donde las mamás se acercan, están interesadas en cómo ve a mi niña, qué puedo hacer, qué podemos trabajar en casa. Y por otro lado tenemos a los padres que no se presentan en clase, no van a preguntar cómo van sus niños y a veces ni hasta les echan lonche, la verdad. Creo que es un tema muy rescatable de no están al pendiente de su educación y a la vez por X o Y razón, porque pues entiendo que hay muchas razones válidas del por qué no llevan este recurso. Pero creo que es algo importante de hablar porque me ha pasado mucho que los niños no traen algo en su estómago y están constantemente pensando en ello. Entonces dejamos de lado lo que están aprendiendo o lo que se está viendo en clase porque solamente están pensando en eso. Entonces yo creo que aparte de que su interés conmigo no tenga que ser sobre solamente el trabajo del niño, sino también sobre qué es lo que le hace falta, tanto en salud como en dinero, como en socialmente. Entonces yo creo que mis padres de familia sí son un 50-50. Realmente no estoy satisfecha con su participación. Sin embargo, estamos trabajando mucho en que se interesen más para poder ser este triángulo de apoyo. Sí, de igual manera. Sí, yo siento que en estas 3 semanas de práctica la presencia de los padres de familia se vio más como hasta la 3ª semana, ya que en muchos de los salones fue la entrega de las boletas de calificaciones o también la actividad de mi compañera Karen en la que citó a los padres de familia a observar su actividad, su juego. Entonces yo creo que la presencia de los padres de familia depende mucho de ciertos salones, como que en ciertos salones sí van, en ciertos salones sí tienen el interés y en otros no, como comenta mi compañera Irma. Entonces es un punto medio. Pero de igual manera es importante que se vea el reflejo del interés del padre de familia en su propio hijo, porque al final de cuentas es su educación en la que está en juego sobre la mesa. Sí, es muy importante la participación de los padres de familia para el aprendizaje del alumno.
sobre todo porque el docente necesita el apoyo del padre de familia para potenciar el aprendizaje de su hijo. Para este caso se necesita mucha participación tanto del docente como del padre de familia. Y bueno, para terminar el podcast, les quiero agradecer por haber asistido y por comentarnos un poco de su experiencia, lo cual es muy enriquecedor para toda la población que nos está viendo, y ver la educación, el tema de la educación desde la experiencia de un docente. Y bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos en el próximo.